Buenos días a mis niños del grado cuarto. En la clase de hoy vamos a ver entonces sobre la coherencia y la cohesión que debe tener un párrafo. Bueno, entonces como primero les voy a explicar entonces qué es el párrafo, ¿cierto? Se llama párrafo a cada una de las divisiones de un texto escrito. El párrafo es una unidad comunicativa que desarrolla una idea principal. Sabemos entonces que el párrafo está formado por oraciones que a su vez expresan ideas secundarias, las cuales se conectan adecuadamente para lograr cohesión. Todo párrafo debe tener un tema principal y todo el párrafo debe tratar sobre ese mismo tema para que haya entonces una cohesión en el párrafo. Bueno, entonces, ¿cómo redactar un párrafo? Primero debemos de seleccionar el tema de interés sobre el cual queremos hablar en ese párrafo. Luego debemos elaborar un plan de trabajo. ¿Cómo? Determinando la idea central o de qué se va a tratar el párrafo. Debemos identificar cuáles son los temas principales y secundarios. Debemos de tener presentes ideas claras y bien organizadas. También debemos reflexionar sobre lo que se sabe acerca del tema mediante la formulación de preguntas, ¿cierto? Para así estar más informados sobre el párrafo y tener una mayor claridad de lo que vamos a redactar en el párrafo. También hacer listas de palabras o frases relacionadas entonces con el tema que vamos a trabajar en dicho párrafo. Bueno, entonces cada párrafo se divide en tres partes. Párrafo de introducción, párrafo de desarrollo y párrafo de finalización. Como puedes ver, existen diferentes clases de párrafos que atienden a su ubicación y su función dentro de un texto. Los párrafos que conforman el inicio del texto reciben el nombre entonces de párrafos de introducción. Los que constituyen el nudo y se denominan el desarrollo son los considerados párrafos de desarrollo. Por último, el párrafo de finalización, los que confirman el desenlace, o sea, el final del párrafo. Son llamados entonces párrafo de finalización. Bueno, entonces aquí nos dan el ejemplo de lo que les acabé de mencionar anteriormente. Las clases de párrafos y su función. Entonces ya sabemos que el párrafo de introducción, los objetivos son que la idea principal del texto y motivar al lector, dando esa idea principal. El párrafo de desarrollo amplía, desarrolla o fundamenta la información presentada en la introducción. Y por último, el párrafo de conclusión que cierra el texto. Reafirma la idea principal, invoca o reflexiona sobre el tema del párrafo. Bueno, aquí vamos a ver 4 tipos de párrafos importantes. Primero está el párrafo argumentativo. Este nos da una opinión personal sobre algo, aunque los demás no estén de acuerdo. Un ejemplo, un párrafo de por qué pensamos que la tecnología es útil en la enseñanza. Aquí vamos a dar argumentos claros sobre el por qué la tecnología es útil entonces en la enseñanza. Párrafo narrativo nos cuenta algo. Puede ser sobre un hecho real o imaginario. Aquí nos dan un ejemplo. El viaje, ida y vuelta al viejo San Juan. Aquí pueden haber entonces hechos reales o imaginarios. Párrafo descriptivo. Describe las características del personaje del cual se está hablando. El niño es gordito y juguetón. Nos están describiendo entonces que ese niño es muy gordito y muy juguetón. El párrafo expositivo nos da una información o una explicación sobre algo. Un ejemplo, información sobre el pueblo de Isabela. Aquí vamos a dar una información importante sobre el pueblo en donde vive Isabela. Entonces, para que un párrafo tenga claridad y sea entendible a la hora de leerlo,
debe tener cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es una característica de todo texto bien formado. Ayuda a que las oraciones estén conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada una sea interpretada en relación con las demás. ¿Listo? Eso es cohesión. La coherencia. Vamos a ver qué es la coherencia. Profe, ¿cómo así? O sea que cohesión y coherencia no es lo mismo, no son lo mismo. Ya vimos qué es cohesión. Ahora vamos a ver qué es coherencia. La coherencia es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Se consigue con las siguientes condiciones. Debe tener, para que un párrafo tenga coherencia, debe tener estas dos condiciones que son muy importantes. Unidad temática y la ordenación lógica. ¿Cómo así que unidad temática? Todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de un texto, de un párrafo, todo el tema debe tratar de la misma idea principal, porque si hay varias ideas, si hay varios temas, no va a haber una claridad entonces del tema. Entonces, unidad temática es que todos los elementos del texto deben tratarse sobre el mismo tema, ¿cierto? Para que haya esa coherencia. También debe haber la ordenación lógica. ¿Cómo así? Los enunciados que lo componen del texto deben de estar de forma ordenada, ¿cierto? Siempre debe haber un orden en ese texto. ¿Qué cuál es? Debe haber ese párrafo de introducción que es donde se va a empezar a hablar de ese tema. Debe haber ese párrafo de desarrollo que es donde se va a desarrollar el tema principal. Y debe haber entonces ese párrafo de finalización que es donde se va a concluir entonces el tema del párrafo. Bueno, ya en esta imagen entonces resumimos los tres pasos principales que debe tener un párrafo para que sea entendible, para que tenga coherencia, para que tenga esa cohesión, ¿cierto? Debe tener una unidad. Cada párrafo se debe desarrollar una sola idea principal, que ya les expliqué. Del mismo tema debe tratar todo ese párrafo. No podemos meter muchas ideas al párrafo porque entonces no nos va a quedar con esa coherencia. Coherencia. Relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto y dentro de él. Se rompe la coherencia dentro del párrafo si no hay relación de las ideas secundarias con la idea principal. Siempre debe haber una relación, siempre debe haber una relación sobre las ideas, sobre los temas, con el tema principal para que pueda haber esa coherencia. Cohesión. Todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso incorrecto de signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos rompen la cohesión del párrafo. Es muy importante para que lo tengan en cuenta. También se rompe la unidad de un párrafo cuando se introduce elementos diferentes que no apoyan la idea principal, o sea, que no son relacionados con esa idea principal de lo que está tratando entonces el párrafo que vamos a crear. ¿Listo? Espero hayan entendido, amores, este tema para que puedan realizar las actividades. Que tengan entonces un lindo día. Dios me los bendiga. Juiciosos. Los quiere mucho la profe Alejandra.